Apreciados amigos, reciban un cordial saludo del Dr. Maldonado y sean bienvenidos una vez más a este nuevo podcast al que he escrito y titulado hoy precisamente como el privilegio del caos, por qué la perfección es tu límite y el caos tu libertad. Vivimos huyendo del desorden, nos han programado para temer a la incertidumbre y para buscar por encima de todo la seguridad de lo conocido, pero hoy quiero invitarte a ver las cosas desde otro ángulo. La estabilidad total es el prólogo de la decadencia, mientras que el caos es el terreno fértil de la plenitud. El agua que se queda quieta se pudre, el agua que choca contra las rocas, que cae en cascadas y que se agita, es la que lleva vida. Con el ser humano pasa lo mismo. Si tu vida fuera un mar siempre en calma, nunca aprenderías a navegar. La plenitud no es un puerto al que llegas para descansar para siempre, es la destreza de mantenerte en pie mientras el barco se sacude. El caos no viene a destruirte, viene a sacarte del estancamiento. En la ciencia existe un concepto llamado antifragilidad. Hay cosas que no solo resisten el caos, sino que se benefician de él. Nuestros huesos necesitan estrés para no descalcificarse. Nuestro sistema inmune necesita bacterias para aprender a defenderse. Si proteges demasiado a un ser vivo, lo vuelves sencillamente débil. Si evitas el caos en tu vida, estás atrofiando tu alma. La plenitud es el resultado de haber sido golpeado por la vida y haber usado esos golpes para forjar un carácter inquebrantable. La mayoría de los grandes descubrimientos de la humanidad y los momentos más felices de tu propia historia no fueron planeados, nacieron de un error, de un desvío o de una crisis. El orden nos da estructura, pero el caos nos da la sorpresa, y sin sorpresa no hay asombro. Sin asombro, la vida es simplemente un trámite burocrático. Estar plenamente vivo requiere dejar un margen para que el universo te desordene los planes. El caos es el gran seleccionador. Cuando todo se agita, lo que es falso se cae, las apariencias, los miedos heredados, las metas que ya no eran tuyas. Solo lo que es real permanece. Por eso, el caos es un requisito para la plenitud, porque te obliga a mirar entre los escombros y decidir qué piezas quieres volver a levantar. No puedes ser tú mismo si no estás dispuesto a destruir esas versiones de ti que ya sencillamente no te sirven. No busques una vida donde no pase nada. Busca la plenitud de quien sabe que el mundo puede ponerse de cabeza mañana y aún así encontrará la manera de crear algo hermoso con las piezas sobrantes. El caos es el ruido que hace la realidad cuando estás rompiendo tus límites para darte más espacio. No te tapes los oídos. Escucha lo que el desorden intenta decirte. Estás vivo, te estás transformando y lo mejor de ti está por nacer. Acepta el desorden, porque ahí es donde ocurre la magia. Nos han vendido una mentira peligrosa, la idea de que la plenitud es una balsa en aguas mansas. Crecemos creyendo que si nuestras piezas no encajan perfectamente, algo está mal. Buscamos el orden como si fuera un refugio, cuando muchas veces termina siendo una cárcel. La verdad es más cruda y a la vez más esperanzadora. El caos no es el enemigo de tu felicidad, es el combustible de tu evolución. El orden absoluto es estático. En un jardín donde nada cambia, nada crece, solo lo que está muerto se mantiene igual para siempre. Cuando te aferras obsesivamente a que todo salga según el plan, te cierras a la vida misma. La plenitud no es el resultado de tener una agenda impecable, sino de tener un espíritu capaz de absorber el impacto de lo inesperado y transformarlo en algo valioso. Piensa en cómo funciona la naturaleza. Una estrella no brilla por decreto, brilla porque una nube de gas colapsó bajo una presión insoportable. Una vasija de cerámica solo se vuelve una obra de arte después de pasar por el fuego. Nosotros no somos diferentes. Es en los momentos de crisis, cuando el trabajo falla, cuando una relación termina o cuando no sabemos quiénes somos, donde el ego se rompe. Y es precisamente por esas grietas por donde por fin puede entrar una luz nueva. Tener la vida en orden es fácil cuando no pasa nada, pero la verdadera plenitud es una habilidad que se desarrolla en el desorden. Es la capacidad de mirar el desastre y no ver un final, sino materia prima. El caos te obliga a ser creativo, a ser valiente y a descubrir fuerzas que no sabías que tenías. Si nunca te hubieras perdido, jamás habrías encontrado ese camino alternativo que hoy tanto agradeces. La plenitud no es la ausencia de miedo, es la maestría sobre él. Es entender que el universo es dinámico y que el cambio es la única constante.
Quien acepta el caos deja de ser una víctima de las circunstancias para convertirse en un arquitecto de realidades. No esperes a que la tormenta pase para ser feliz. Aprende a encontrar tu centro mientras el viento sopla. No te asustes cuando sientas que las cosas se desmoronan. A veces la vida nos quita lo que nos estorba para que podamos cargar con lo que realmente importa. No busques una paz de cementerio, busca una paz de guerrero, esa que sabe que sin importar cuán roto parezca el mundo hoy, mañana tendrás nuevas piezas para armar una versión de ti mucho más poderosa, más auténtica y más plena. El desorden de hoy es el mapa de tu libertad de mañana. No lo evites, atraviésalo. Nos han enseñado a temerle al desorden, pero la física y la vida nos dicen lo contrario. El orden absoluto es estático y lo que no se mueve sencillamente muere. Para que algo florezca, primero debe romperse. La ciencia llama entropía a la tendencia natural del universo hacia el desorden. No es un error, es la energía que permite que todo se transforme. Si hoy sientes que tu vida es un caos, no es que estés fallando, es que estás en pleno proceso de evolución. La plenitud no es una balsa en aguas mansas, es la destreza del capitán que encuentra su centro mientras el barco se sacude. A veces el caos es esa fuerza externa necesaria para sacarte del estancamiento. Si nada te sacude, nada cambia. Agradece entonces el impacto que te obliga a moverte. No busques ser fuerte como el acero que se quiebra bajo presión. Sé como el músculo, deja que el caos te genere microroturas para que mañana seas más grande y resistente. El principio de Heisenberg nos enseña que el control es una ilusión. Quien intenta controlarlo todo pierde el presente. La plenitud nace cuando dejas de medir el futuro y empiezas a navegar el ahora. Como decía Nietzsche, hace falta tener caos adentro para dar a luz a una estrella. No busques una paz donde nada ocurre, busca una paz de guerrero, esa que sabe que incluso en el desorden más salvaje hay una armonía esperando ser creada por ti. No temas al desorden de hoy, es el material con el que construirás tu mejor versión mañana. Debemos entender el caos y aprender de él, aprender a ser resilientes frente a él, pero hay que entender que la resiliencia no es aguantar el golpe, sino usar la energía del golpe para saltar más lejos. En física esto se llama elasticidad. En la vida es lo que nos permite no solo volver a nuestro estado original, sino sencillamente mejorarlo. El caos se vuelve insoportable cuando nos resistimos a él. La frase, esto no debería estar pasando, es la que precisamente genera el sufrimiento. ¿Cuál es la clave entonces? Acepta que el caos ya está aquí. No pierdas energía peleando con la realidad. Úsala para decidir qué vas a hacer con los pedazos que han quedado en el suelo. Ante una crisis, pregúntate, ¿qué habilidad puedo aprender aquí que no había aprendido en la comodidad? Si el caos te obliga a ser más creativo, más paciente o más valiente, ya estás ganando. En medio del desorden, el cerebro se agobia porque intenta controlarlo todo, el clima, la economía, la opinión de los demás. Dibuja un círculo imaginario. Dentro está solo lo que depende de ti, tu respiración, tus palabras y tu siguiente paso. Todo lo que esté fuera del círculo es sencillamente ruido. Ignora el ruido y domina tu metro cuadrado en el que vives. Cuando el mundo exterior es un huracán, necesitas anclas internas. Por lo tanto, mantén pequeñas rutinas que dependan solo de ti. Hacer la cama, leer 10 minutos, hacer una caminata corta. Estos microórdenes le dicen a tu sistema nervioso que aunque afuera haya caos, tú sigues al mando de tu propio barco. Víctor Cyrulewski, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, decía que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cosa y decidir cuándo transformar su vida. El caos se vuelve tolerable cuando le das un propósito. No te preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate ¿para qué esto? Ver el desorden como una etapa de preparación para algo más grande es lo que cambia tu química interna. El caos, apreciados amigos, suele presentarse en nuestras vidas sin previo aviso. Suele presentarse como una tormenta brutal que estalla en medio de un océano que creíamos haber domado.
En un instante, el horizonte despejado desaparece, el cielo se tiñe de un gris plomizo y las olas, convertidas en gigantes de agua, amenazan con devorar nuestra pequeña embarcación. Ante este escenario, la reacción instintiva es el miedo, un terror gélido que nos invita a soltar el timón y dejarnos llevar por la corriente, esperando que el desastre sea clemente. Sin embargo, es precisamente en el corazón de esa tempestad donde reside nuestra verdadera oportunidad de trascendencia. El caos no es una señal de derrota, sino un campo de entrenamiento para el alma. Permanecer estáticos ante la adversidad es aceptar el naufragio antes de que el agua toque la cubierta. La tempestad, con toda su violencia, nos lanza un desafío directo. Nos obliga a movernos, a pensar bajo presión y a descubrir de qué estamos hechos realmente. Mientras las olas golpean con furia, el ser humano se ve forzado a buscar herramientas, a remendar las velas con lo que tiene a mano y a inventar nuevas formas de navegación. Es en la lucha contra ese oleaje donde dejamos de ser simples pasajeros del destino para convertirnos en verdaderos marineros combatientes. La resistencia no es solo sobrevivir, es transformarse. Una mar tranquila nunca formó a un marinero experto y una vida sin turbulencias jamás forjará un espíritu inquebrantable. El caos está diseñado para templar nuestro carácter, quitando las impurezas de la indecisión y el conformismo. Cada vez que elegimos pelear contra la corriente, cada vez que nuestros brazos se fortalecen al sostener el timón en medio del vendaval, estamos reclamando nuestra soberanía. La tormenta no viene a destruirnos, viene a revelarnos que somos capaces de navegar a pesar del miedo. Al final, cuando el viento amaine y las aguas recuperen su calma, no seremos los mismos que zarparon del puerto. Las cicatrices en la madera de nuestro barco y la firmeza en nuestra mirada serán los trofeos de haber vencido al desastre. El caos nos otorga el regalo más valioso, la maestría sobre nuestra propia existencia. Al enfrentar la tempestad con valentía, dejamos de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los verdaderos timoneles de nuestras vidas, dueños absolutos de nuestro rumbo, sin importar cuán salvaje sea el mar que decidamos cruzar. A veces la estructura en la que viajamos, nuestras certezas, nuestros planes, nuestra seguridad simplemente no resiste. El barco se hace pedazos. En ese momento, cuando la madera cruje y nos encontramos sumergidos en agua fría, el desafío deja de ser técnico y se vuelve puramente vital. Cuando el barco se vuelve pedazos bajo la fuerza de la tormenta, el caos nos despoja de toda pretensión. Ya no hay cubierta donde refugiarse ni timón que sostenga nuestras manos. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, el hombre queda reducido a su esencia, un cuerpo que lucha por aire y una voluntad que se niega a hundirse. Nadar es solo un acto físico, no es solo un acto físico, es la decisión espiritual de no aceptar el abismo. Nos aferramos a los restos del naufragio, una idea, un recuerdo, una esperanza, no por debilidad, sino porque cualquier fragmento de nuestra historia es suficiente para mantenernos a flote mientras buscamos la orilla. El caos tiene una forma particular de limpiar el paisaje. Al llegar a tierra firme, es posible que solo encontremos un desierto, una vasta extensión donde lo que conocíamos ha desaparecido. Sin embargo, en ese vacío absoluto radica la libertad más radical. Cuando no queda nada en pie, el hombre no tiene más opción que la reconstrucción. No se trata de volver a armar el viejo barco, que claramente no fue suficiente para la tormenta, sino de usar las lecciones del desastre para diseñar una arquitectura nueva, más resistente y mucho más sabia. Reconstruirse en el desierto del poscaos es el acto de creación más puro que existe. El nuevo camino no está trazado por la inercia del pasado, sino por la determinación del presente. El futuro deja de ser algo que nos sucede para convertirse en algo que edificamos con nuestras propias manos, ahora endurecidas por la sal y por el esfuerzo. Al final el destino no es un puerto al que llegamos por azar, sino el templo que levantamos piedra a piedra después de haber sobrevivido a la destrucción.
El hombre que emerge del mar y camina sobre la arena del desierto ya no teme al caos, porque sabe que lleva dentro de sí la fuerza para crear un mundo entero desde las cenizas. Encontrar tierra firme cuando el barco se ha hundido y solo ves horizonte y restos de madera es quizás el proceso más psicológico y espiritual que existe. La tierra firme no es un lugar físico al que llegas por suerte, es un estado mental que construyes mientras todavía estás en el agua. La incertidumbre general sobre el futuro es quizás la forma más agotadora del caos. No es un golpe seco como una ruptura o un despido, sino una neblina espesa que no te deja ver dónde termina el mar y dónde empieza el cielo. Te sientes a la deriva porque no sabes hacia dónde remar. Para encontrar tierra firme, cuando la incertidumbre es total, necesitamos pasar de la supervivencia reactiva a la construcción deliberada. El mayor error en la incertidumbre es desgastarse intentando ver qué hay en la oscuridad del horizonte. Reconoce que hoy no puedes saber qué pasará en 2 años. Si el futuro a largo plazo te aterra, bájale el volumen. Enfócate solo en las próximas 24 horas. La tierra firme se siente bajo los pies cuando dominas el presente inmediato. Muchas gracias.